Vamos a arrancar con algún versículo. Siempre la palabra tiene que estar respaldada por la misma palabra. La palabra se tiene que sustentar con la propia palabra, ¿no? Vamos a tratar de no ir a otros recursos que no sean la palabra de Dios para entenderlo al mismo Señor. Sabemos que en la iglesia del primer siglo, en Hechos de los Apóstoles para adelante, los discípulos lo que hacían era investigar las Escrituras, o sea, de Jesús para atrás, ¿no? De Malaquías, ¿no? Los Salmos, los Proverbios. Ellos estudiaban muchas veces y entre ellos muchas veces no había una misma comunión, un mismo sentir, un mismo entendimiento. Así que bueno, vamos a Juan, vamos a arrancar este estudio. Vamos a tratar de conocer todo lo que tenga que ver con Dios. Después vamos a hacer una serie que tenga que ver todo con Jesucristo y vamos a ver toda una serie cómo a través del Espíritu logramos el conocimiento. Primero vamos a leer 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 del 1 en adelante. Se largó a llover con todo, entonces se escucha la lluvia. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándolos, como se los lleva, a ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, que es maldito. Nadie puede llamar anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Pablo tenía la intención de profundizar un poco en el conocimiento de Dios a través del Espíritu, y nos decía que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Así que todos los que están conectados, más todos los que se congregan, más todos los llamados en su nombre, nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. No lo puede ver como Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, bien, 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vemos que acá, del 4 al 6, nombra que hay dones que da el Espíritu, ministerios que da Jesucristo, y hay diversidad de operaciones, de cosas que hace el Señor, que está detrás de todo y hace todas las cosas. Y dice, bueno, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Pero el 11 dice, el 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y acá podemos tener un pantallazo de lo que decía el Señor en Mateo cuando decía: hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Vemos acá cómo los dones los reparte el Espíritu, cómo la administración la hace el Señor Jesús, que pone los ministerios, y cómo la operación y todo el control general y el cerebro total de todas las cosas le hace Dios el Padre. Entonces, bueno, vamos a seguir la instrucción del Señor, que es el conocer estas cosas y que no ignoremos acerca de estas cosas, ¿no? Que no seamos ignorantes y que nadie no creo que alcance la vida. Yo creo que el Señor nos hizo eterno para conocerlo en profundidad, porque en esta vida creo que vamos a quedar cortos para conocer todas las cosas del Señor, todas las cosas de Dios. Vamos a Juan 17:3. Yo acá no tengo quien me busque y me gusta la Biblia física. Del celular lo estoy usando, así que vamos a leerla. Tienen que aguantar un cachito, pueden haber preguntas, acotaciones. Hermanos, todo sea para edificación. En Juan 17:3, Juan 17:3, vemos que cuál es la voluntad del Señor. Básicamente, cuando el Señor estaba en su ministerio en la tierra, dice así. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna está en el conocimiento de nuestro Dios, Padre, y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Entonces, hacemos bien en entenderlo, en comprenderlo y en ahondar en su conocimiento. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Voy a tratar después de
de poner todos los versículos, subirlos en algún lugar para que queden plasmados, porque hay mucho, y es más, traté de ser un poco, resumir un poco, porque hay tanta cantidad de información que bueno, que es maravilloso también, ¿no? En 2 de Pedro 3:18 dice, 2 de Pedro 3:17 y 18, vamos a leer así, lo leemos en contexto. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, que viene el día del fin del mundo, hola Sol, sabiéndolo de antemano, que viene el día del fin, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. O sea que hay una advertencia, y que uno puede caer de la firmeza. Muchas veces hay cosas que nos hacen tambalear. Entonces hay que aferrarse al conocimiento y crecer en este conocimiento. 18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, acá primero tenemos a Jesucristo que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Acá Pedro nos dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, particularmente a Jesús. Vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Y Colosenses 1:10 habla también de otro conocimiento, que creo yo que es el mismo conocimiento. 1:10 dice así, para que andes como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Pedro nos dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo en Colosenses nos dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y podemos leer en Efesios 3, 17 al 19, Efesios 3, del 17 al 19, que dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que viva el Señor en nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sin esa base, si no estamos arraigados y cimentados en amor, no hay ningún tipo de crecimiento. Fíjense, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces vemos acá, porque esto, ¿cómo se discierne espiritualmente? Se discierne esto. No está el Espíritu Santo nombrado en este lugar, pero lo sabemos por el Espíritu. Porque no podemos decir a Jesús Señor si no tenemos el Espíritu nosotros adentro. O sea que está implícito en la palabra de que nos da el entendimiento para entender estas cosas. Y dice que junto con todos los santos seamos plenamente capaces de comprender junto con todos los santos. Esto no se hace individualmente. Esto está bueno porque todos tenemos un pedacito del Señor, somos como un gran rompecabezas y tratamos de unirnos todos para que juntos podamos lograr una imagen perfecta del Señor, a una estatura, a una plenitud de conocerlo perfectamente al Señor, para que no seamos desviados por todas las corrientes que hay, ¿no? Me ha sido necesario este estudio que hace rato que lo estoy armando y meditando y orando, porque habiendo tantas corrientes, y si uno las mira particularmente, hay partes de razón y partes de no, partes que estamos de acuerdo y no. Así que bueno, nosotros seguimos el mandamiento del Señor de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de crecer en el conocimiento de Dios por el Espíritu. Entonces, en Efesios 3, 17 al 19, lo vuelvo a leer, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces uno, al conocer el amor de Cristo, conocer en profundidad, la altura, ¿no? De conocer todas esas cosas profundamente, uno es lleno de toda la plenitud de Dios, a través del conocimiento de Jesucristo por su Espíritu. Y ahí vemos cómo
la operación, el don, los ministerios, se van cumpliendo, como dice en 1 Corintios, como el Espíritu hace todas las cosas, que el Señor hace todas las cosas, que el Señor da dones, que el Espíritu da dones, perdón. Vamos a leer ahora, fíjense, Colosenses 2, del 2 al 4. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. Tenemos que seguir unidos en amor. No hay manera de hacerlo solo, hermanos. No hay manera de ser lobo solitario. Por eso los invitamos a todos a que se congreguen, a que de alguna manera tengamos comunión con hermanos. Ahí es como se conoce todas las facetas del Señor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. No creo que nadie haya llegado al pleno conocimiento solo. Al pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces, en el Padre y en el Hijo están escondidos todos los misterios, toda la sabiduría y toda la revelación por el Espíritu se hacen en el Padre y en el Hijo. Los nombra invariablemente: que crezcamos en el conocimiento de Cristo, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en el misterio del Padre y del Hijo, y todas estas cosas las hace todo y un mismo Espíritu, como dice en 1 Corintios. Vamos a ver que en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, del 8 al 11. Fíjense. Viene hablando de sabiduría, dice sabiduría de Dios en misterio, el 7, 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una gloria, hermano, conocer a Dios, al Padre. Conocer a Jesucristo y tener la experiencia del Espíritu Santo es una gloria que está en los creyentes. Es una gloria conocer a Dios. Es maravilloso poder expresar con palabras. Siempre me acuerdo del caso Logan. No quiero ponerme triste, pero yo me acuerdo que las personas, cuando estaban en el caso Logan, que había mucha gente en misiones, le hacían reportaje a una persona que había perdido el hijo, una persona que había perdido el sobrino, una persona que era su sobrino, su hermano, su amigo, y la gente quedaba como, ¿y usted qué piensa de todo esto? Está ahí, sí, se perdió, ¿no? Una persona que tenía falta de palabra para expresar su alma, no tenía manera de expresar lo que le pasaba por dentro. Seguramente la pérdida de un hijo, la pérdida de un sobrino, de un conocido era trágica, pero no tenían las palabras para expresarlo. Y yo creo que muchos somos ignorantes de la palabra de Dios, y eso nos resta al momento de explicar o de expresar la voluntad de Dios con un desconocido, con una persona que no conoce, nos limita en la manifestación espiritual. Por eso que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, para que el momento en donde tenemos que redarguir o corregir o alentar o amar o consolar a una persona, tengamos la palabra fresca en nuestro corazón para poder compartirla. Entonces dice, esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y cita la escritura del Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios la ha preparado de antemano para los que le aman, cosas ocultas, cosas que nadie vio. Y a mí me puede dar un misterio, a Seba le da otro, a Gonza le da otro, a Laura le da otro. Son misterios que Dios te revela para el momento indicado, para la hora justa, y son maravillosos porque también sentís como a nuestro papá, ya te sentís como hijo de nuestro papá, que es nuestro Dios, ¿no? Especiales nos sentimos porque Dios nos habla personalmente. 10 dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos, no con palabras enseñadas a sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vemos acá la participación del Espíritu Santo en cuanto a la enseñanza. Es como tener al Padre y al Hijo en un solo espíritu, enseñándonos a nosotros y guiándonos hacia el conocimiento de Dios en la vida eterna. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, nuestro Padre, y que conozcamos a Jesucristo, a quien era enviado. Y esto nos abre el entendimiento, porque en la antigüedad, ya lo vamos a ver, hay un solo Dios, y todos los israelitas no sabían, estaba escondido este misterio de que había un hijo, ¿no? Pero que en Proverbios es el único lugar, el hombre más bruto de la Biblia, que dice: yo soy un hombre bruto, ¿no? que alguno lo va a buscar por ahí, lo va a poner, dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ató los vientos con su puño? Dice: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes, ¿no? O sea que ya había un misterio y había algunas rispideces, inclusive entre el pueblo de Israel, o Daniel 7, cuando estaba sentado el Señor en la gloria y vino uno semejante al Hijo del Hombre que se le fue de autoridad, ¿no? Y entonces, ¿quién es esta autoridad que aparece? Así que estas cosas que hemos alcanzado los fines de los siglos, el Espíritu Santo nos las ha revelado a nosotros para que entendamos lo que nos ha concedido el Señor. Este misterio de Dios el Padre y de Cristo, que es maravilloso. Vamos a Juan 14, 26, el Evangelio de Juan 14, 26, que dice 14, 26. Hablando del Espíritu, dice: mas el Consolador, el Paráclitos, ¿no? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, ¿cuál es la actividad del Espíritu Santo? Enseñarnos y recordarnos las palabras del Señor Jesús. Uno lee la palabra del Señor, atesora la palabra del Señor, y el Espíritu Santo es el que te lleva a la palabra una y otra vez durante el día. El Espíritu que proviene del Padre. Todo lo mío es del Padre, y todo lo del Padre es mío. Dice: por eso le dije, le enviaré mi Espíritu, ¿no? Como que no hace distinciones el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. En Juan 16, otra vez vuelve a nombrar, 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Lo que tiene el Padre lo ha tomado el Hijo, y el Espíritu Santo toma ese conocimiento y nos lo hace saber a través del Espíritu. Entonces, todas estas facetas que estamos conociendo es para irlas sumando a un gran rompecabezas que vamos a estar hasta el último día de nuestras vidas, hasta que estemos en la presencia del Señor, y Él va a estar ahí con nosotros y nos va a enseñar todas las cosas. Dice: ahí vamos a ser conocidos como fuimos conocidos afuera. Ahí le veremos tal cual es, ahí le veremos cara a cara. El Señor promete que estaremos cara a cara con el Señor, y entonces, bueno, ahí estaremos en el conocimiento pleno. Pero acá también habla de un conocimiento pleno en el marco de la iglesia. Habla de un conocimiento pleno en el marco de la iglesia para la obra del ministerio. Porque también el Señor, de nada sirve que nos dé, no sé, el trabajo que vamos a hacer allá en el reino de los cielos, si no sirve para la predicación ni para que la persona se convierta. No, porque yo en el reino de los cielos yo recibí una revelación que yo voy a tener unas sandalias de oro. No sirve. El Señor ha revelado las cosas necesarias para nuestra fe, para nuestro fortalecimiento, para nuestra permanencia. Así que bueno, haciendo este preámbulo, esto es un preámbulo de cuál es la voluntad de Dios en su conocimiento, en la vida eterna, vamos a arrancar la primera serie con Dios, con conocer todos los versículos, por lo menos del Antiguo Testamento, del Nuevo, que hay una manifestación más clara del Padre, de Jehová, de Dios, pero a veces son versículos que rayan el entendimiento, que si no es por el Espíritu es muy difícil de entenderlo, y así todo, aunque todos tenemos el Espíritu, lo entendemos, muchas veces varía de un hermano a otro lo que yo entiendo de este versículo y lo que yo entiendo de este versículo.
Entonces, la voluntad del Señor es que todos lleguemos a un mismo entendimiento, al conocimiento pleno de la verdad. Y eso sí estamos seguros, en eso estamos todos de acuerdo, que tenemos que llegar a un entendimiento y a un conocimiento de la verdad completamente. Entonces vamos a empezar no condicionándolo de entrada. Nosotros creemos que es esto. No, vamos a ver primero todos los versículos. Cuando digo todo, vamos a tratar de verlos todos, los versículos, para después, una vez que tengamos todos los versículos, mediante la oración y el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo, lleguemos todos a un mismo entendimiento y a un mismo conocimiento, para que estemos perfectos en unidad, en amor, y podamos no ser de tropiezo para nadie, ¿no? Sino colaborar con la verdad y no ser de tropiezo. Porque hay muchos misterios que están escondidos, y dice acá que hay misterios escondidos que están escondidos en el Padre y en el Hijo. Y bueno, que hay que buscarlos y ver de qué manera interactúan, como ponía ahí Pablo a los Corintios, ¿no? Cómo están divididas las operaciones de cada uno, el trabajo de cada uno o el propósito de cada una de las cosas. Si bien muchas veces, como dice en ese capítulo que leímos de 1 Corintios, decía que Dios hace todas las cosas, y después más adelante dice que el Espíritu hace todas las cosas en todos. Ahora hay un problema, hay una falsa doctrina. No nos apresuremos, busquemos y sigamos adelante. A ver, ¿acaso él puso un versículo? A ver. Perfecto, muy bien que estás poniendo el versículo. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces con la serie Dios. Vamos a tratar de entender qué es Dios por su palabra. Porque si yo le digo a ustedes, bueno, ¿qué imagen tienen de Dios? ¿Qué imagen tienen de Dios? Entonces uno diga, no, el fuego consumidor. Entonces, bueno, hago un fueguito acá, listo. Entonces Dios es esto. No. Pero si es fuego consumidor, ¿hay una llama? Pues no. Dios es amor. Entonces hago un corazoncito, así lo pinto de rojo, entonces Dios es amor. Entonces vamos a tratar de tener una imagen un poco más grande de lo que dice la palabra para crecer en el conocimiento. Vamos a arrancar con el inconmensurable Dios. Yo le puse así porque no encuentro la palabra para decirle el inconmensurable Dios, porque no, aunque no está en la Biblia, tiene muchos títulos el Señor, el no poderlo meter en una doctrina, el no poderlo meter Dios no se le puede meter en un frasco, en algo, ¿no? No, es imposible que lo podamos contener. Vamos a ver en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. No tengo ayudante acá. Primera de Reyes 8:27 dice así. Algunos ya lo habrán encontrado antes que yo porque tienen el celular. Primera de Reyes 8:27. Tenemos que tener a Lea acá al lado de un cuadrito acá. Ya se va a poder hacer. Que esté acompañando. Primera de Reyes 8:27 dice así. Dice, ¿pero es verdad que Dios mora sobre la tierra? ¿No? Cuando le hacen el templo, la dedicación del templo de Salomón, él se preguntaba, dice, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La sabiduría de Salomón, si bien era la persona más sabia, no le daba la cabeza cómo Dios se iba a meter en un templo. Le había hecho un templo maravilloso, dice que era la gloria de su reino, era maravilloso y era de alguna manera sombra del templo en los cielos, ¿no? Pero dice, ¿es verdad que Dios puede morar en la tierra, que va a venir a la tierra Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces ya vemos que cuando habla de los cielos habla del universo. Norberto, Julián, qué bueno que está Norberto. Entonces estamos hablando del universo, el cosmos no lo puede contener a Dios, no lo puede contener. Vamos a hacer una salvedad, y la vamos a dejar para más adelante, que la palabra muchas veces vamos a ver Éxodo 20, donde Éxodo 8, 9, cuando Dios se le presenta a Moisés, él le dice, yo soy, seré el que seré, ¿no? Que de ahí viene Yahweh o Jehová, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que no estaba diciendo el nombre propio, el nombre personal, el nombre de pila
de Dios, sino que estaba dando una descripción, ¿no?, de sí mismo, y decía: seré el que seré, así me van a conocer. Porque vemos que a Abraham, a quienes fueron dadas las promesas, era el Dios Todopoderoso, ¿no?, el Altísimo o el Fortísimo. Pero sabemos que de antes de Éxodo, la palabra era Elohim, que es verdadero, que es plural. Pero no nos vamos a meter en ese asunto por ahora, hasta más adelante, y veremos de qué manera lo resolvemos, en el sentido que no quiero traer más confusión, sino vamos a ver claridad en que Dios no lo puede contener nada. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos una casa hecha en nombre. Entonces, los cielos de los cielos no lo pueden contener. En Jeremías 23, Jeremías 23 y 24, dice así: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces el Señor, ahí vemos que está presente en todo lugar. No hay, los cielos de los cielos no lo pueden contener, y a su vez Él llena el cielo y la tierra. Como decía Pablo cuando argumenta Pablo en... Esperen que voy a sacar este gato. Disculpen, hermano. Entonces Pablo decía: porque en Él nos movemos, vivimos y somos. O sea, ¿dónde escaparemos de Dios? Llena todo y nada lo puede contener. Así que es maravilloso, se rompe la cabeza de llenarlo todo y que nada pueda contenerlo a Él. Entonces Él llena el cielo y la tierra. En Deuteronomio 4:24 y en Hebreos 12:29, búsquenlo donde ustedes quieran, uno en Deuteronomio 4:24 y otros en Hebreos 12:28. Yo voy a buscar el de Deuteronomio. Deuteronomio 4:24 dice que Dios, tratándolo de escribir, 4:24 dice, para no ser... porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en Hebreos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Es tremendo porque en dos partes dice eso, es fuego consumidor, pero no lo podemos representar a Dios con una llamita. Porque si llena el cielo y la tierra y nada lo puede contener, nos da un vistazo de lo que es Dios. Perfecto. Trata de que no me haga ruido. ¿Escucharon allá? El gato estaba recién. Entonces, Dios es fuego consumidor. Vamos con otro, Juan 4:24. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4:24. ¿Cómo dice? Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, acá nos pone que Dios es espíritu. Entonces, es fuego consumidor y Dios es espíritu. Ahora bien, si yo te digo, no, Dios es espíritu, como si no, es fuego consumidor, no, es espíritu, ¿habría alguien equivocado? Ninguno de los dos. A mí se me reveló como fuego consumidor, a vos se te reveló en el espíritu, y a otros se les revelará de otra manera. Vamos a 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces tenemos que Dios es fuego consumidor, es espíritu y Dios es luz. Ya tenemos varias características que nos van llevando a la imagen, a componer una idea de lo que es Dios. Una idea de lo que es Dios. Cuando Dios se revela, trata de comunicarse con el ser humano y trata de transmitirnos algo, y cuando
Cuando Jesús pide que conozcamos al Dios del Padre, trata específicamente eso, que lo conozcamos a través de las ideas que Él nos está dando y no un preconcepto que lo adoptamos en una iglesia. Cuando vamos a la iglesia, bueno, toma este embutido de Dios, estudiátelo y es así. Pero Dios no puede ser, no es así. Es así o te vas de la iglesia. Entonces, eso está mal, hermanos. Tenemos que no impedir que la gente crezca en el conocimiento, que pregunte, que se cuestione. Por lo menos cuando era chico no me dejaban hacer ninguna pregunta. Y me molestaba mucho. ¿Y por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser? No, porque es así. Porque William Booth en el año 1500 dijo que era así y cerró el canon, cerró la Biblia. Cipriano de Valera dijo que era así y es así. O fulano de tal, Joseph Smith. Entonces, hermanos, nosotros hoy estamos viendo y tenemos la Biblia acá y tenemos la facilidad de poder ver los versículos y seguir el entendimiento que nos da el Espíritu para tener un pleno conocimiento de Dios sin aditivos, sin que nadie nos dé algo más de lo que está escrito en la palabra. Como dice en 1 Corintios, creo que 3, 4, dice: por eso lo he presentado en Apolo y en mí, a no pensar más de lo que está escrito, para que no se envanezcan unos contra otros. ¿Cómo empezó este envanecimiento? Cuando a alguno se le ocurrió decir el Dios Trino, supóngase. Que puede ser o no puede ser, y la explicación va por otro lado. Pero ya el ponerle el Dios Trino me parece una falta de respeto. Es como si a mí me dicen el narigón. O sea, me describen a mí porque yo me veo la nariz grande, entonces es el narigón. Yo me llamo Gabriel. Entonces me gusta que me digan Gabriel o Ángel. En realidad me da lo mismo como me llamen. Pero Dios es Dios. A mí si me dicen me doy vuelta igual. Pero Dios es Dios. Y no creo que haya que ponerle nombres que no estén escritos en la palabra o calificarlo, describirlo como dice la palabra. Yo puse inconmensurable porque no me da la cabeza a mí para meterlo en una doctrina. No tendría la soberbia ni la arrogancia de decir que Dios es como lo veo yo y no es como lo ven los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová. No me da la cabeza para decir que es mi único punto de vista, el único punto que hay. Si no, no estaríamos creciendo en el conocimiento. Hace 2000 años que hay debates y seguimos en el conocimiento. No hay que entrar en conflicto, no entrar en batalla, sino sumar nuestros conocimientos hasta el conocimiento pleno. Por lo menos lo que hemos leído en la palabra es que crezcamos en el conocimiento, unidos en amor, unidos en fe, para alcanzar el pleno conocimiento. Vamos a ver en Timoteo, a ver si es primero, puse Timoteo 6:16, pero no puse si era primera o segunda. Creo que es primera. Primera Timoteo 6:16. Dice así, 1 Timoteo 6:16. Vamos a leer el 14. Dice que guardes, le manda una carta a Pablo a Timoteo, dice, para que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se la honra, el imperio sempiterno. Entonces, Jesucristo nos va a mostrar al invisible. Y eso es lo paradójico. Otra podría ser contradicciones aparentes que hay en la Biblia, ¿no? Porque dice, el cual dice, que guardas el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo vamos a ver físicamente cuando venga del cielo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Este Rey de reyes y Señor de señores es un título que se le aplica a Jesucristo. Pero bien, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y por esta característica sabemos que Dios el Padre, enigma, dice Seba, totalmente un enigma, ¿no? El misterio de la piedad, el mysterius, ¿no? Era solamente la gente capacitada llegaba a entender estas cosas muy profundas de Dios, porque estas cosas llegaban cuando uno empieza a investigar y a ver y a encontrar esos versículos difíciles de entender, difíciles de digerir, que a través del Espíritu, unidos en amor, vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios. Entonces dice,
el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces sabemos que está hablando del Padre, que Dios en Jesucristo, cuando venga Jesucristo y lo veremos, nos va a mostrar al invisible, al que habita en la luz inaccesible. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ser más, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces hay un momento en donde el Señor va a mostrarnos de una manera, será por palabra, será por su propia misma imagen que va a reflejar la gloria del Padre, pero nos va a mostrar al invisible. Y lo vamos a ver después más adelante porque hay versículos, seguro que se están saliendo de la vaina porque hay versículos que hablan de estas cosas, pero vamos a ir en orden, vamos a ver todos los versículos de Dios. Entonces, tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando Salomón dice, él habita en la oscuridad, y acá dice que habita en la luz inaccesible, son cosas que decís, bueno, Señor, rompeme la cabeza y volveme a hacer cada mañana, volveme a hacer la cabeza, porque cuando pienso que sé algo, no sé nada como debería saberlo. Así que esa es la ignorancia humana y nosotros cómo vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Claro, en la luz inaccesible del Padre habita el Hijo, obviamente. Así que Él nos lo va a mostrar. A Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. Vamos a un poquito más. Primera de Juan, entonces habíamos dicho que fuego consumidor, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios es espíritu, que Dios es luz, que habita el único inmortal, habita en la luz inaccesible, que llena los cielos y la tierra, y que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Vamos a seguir un conocimiento más preciso de Dios y un camino más excelente también. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Entonces, teniendo ese dato, lo mismo te son las tinieblas que la luz, podemos entender tranquilamente cuando Salomón decía, pero tú que habitas en la oscuridad, no, en la nube, en el medio de la nube, cuando decía nube, en realidad era una nube tenebrosa, no era una nube de claridad, era detrás de una nube que no se podía ver, era un humo espeso que no se podía ver, ¿no? Y después dice que habita en la luz inaccesible, y bueno, ahí tiene, el mismo le son las tinieblas que la luz, y tenés una llave para entender esos versículos que para otra persona dice, pero ¿cómo? Viene una persona que recién dice, pero acá dice que habita en la oscuridad, acá dice que habita en la luz inaccesible. Bueno, sigamos porque esto es lo maravilloso de Dios. Que sigamos y sigamos. Esto no es un libro que uno lo aprende. Ah, listo, ya sé. Pasame el de autosuperación. Ah, sí, ya lo sé. Bueno, pasame uno de la energía cósmica. Ah, ya lo sé. Esto, hermanos, es conocimiento y sabiduría inagotable. Y eso es lo más maravilloso que tenemos. Y eso es lo que despierta en nuestro espíritu, en nuestra alma, en crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a 1 de Juan 4. 1 de Juan 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces tenemos, Fernandito, ¿cómo estás? Te esperamos ver pronto, Fer. Entonces, el domingo hacemos esta tallerina en la iglesia. Para algunas personas que hace mucho que no veo, como a invitar, así que tiro así el anuncito ahí, después tengo otro anuncio acá. Entonces dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. O sea que el conocimiento de Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, si vos no nacés de Dios, no hay forma de poder amar. La podés caretear un tiempo, podés más o menos, pero generalmente esa gente falla en el tiempo. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Entonces, el conocimiento de Dios, el conocimiento perfecto, el camino excelente del conocimiento de Dios, es el amor. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Básicamente, 2 más 2, 4, y esta es una manera clara de hablar de Dios, y te diría que el conocimiento pleno de Dios en donde lo conocemos. Entonces,
Vamos a entrar ahora, estas son descripciones de Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es espíritu, habita en la luz inaccesible, el fuego consumidor. Ahora vamos a ver que Dios es único. La palabra único puede entenderse como Dios, ¿vieron el Shema? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Esa palabra uno es uno o único. Significa las dos cosas. Una persona uno está hablando de una numeral. 1, 2, 3, 4, 5. El decir único es como si es algo fuera de serie, no hay otro como él, ¿no? Cuando dice Elohim, es único. Es un plural y muchas veces lo conjuga con términos singulares. Entonces voy a decir, ¿cómo? Habla en singular refiriéndose a alguien plural, ¿no? Y ya empiezan a entrar y a sacar las cosas establecidas que tenemos en la mente, y a través del amor uno llega a una perfección más exacta, llega a un conocimiento más pleno del Señor y más rápido. El que ama ya lo entendió. El que entra en el cuerpo de Cristo y se pone a amar sin mirar a nadie y amar sin cansar, ya conoce bastante a Dios. Empieza a conocerlo perfectamente. Es antes inclusive de los misterios, es el amor a Dios, porque el entender que de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo, y el comprender eso que es revelado por el Espíritu Santo, ya nos quebranta, nos parte del medio y nos pone de rodillas delante de nuestro Dios y Padre, porque lo hizo, lo que hizo en Jesucristo en nosotros, ¿no? Entonces, Dios es amor, Dios es amor. En el 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, para que nosotros, dice, para con nosotros, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Conocer perfectamente lo que Dios hizo por nosotros. Y ese conocimiento es el que nos libra de pecar muchas veces, el que nos libra de pensar mal, de desanimarnos, de no perdonar. El conocimiento, ese conocimiento de Dios es el que nos insta a decir, bueno, si Dios me amó de esa manera, ¿cómo puedo yo no amar o negarme a amar? Me estoy volviendo atrás del santo mandamiento que nos fue dado alguna vez. El santo mandamiento que nos fue dado es que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Entonces dice, y nosotros hemos conocido, estamos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y es que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es conocimiento práctico, conocer el diario vivir en Dios, es vivir en amor. Cuando vos vemos la relación del Padre, del Hijo, cómo lo envió a su único Hijo por nosotros, se nos parte la cabeza, y ese conocimiento hace que uno se esfuerce a amar, porque nunca llegaremos a ese amor. Creo que Abraham fue amigo de Dios porque no le mezquinó al Hijo. Pero no porque era un sádico, quería verlo sufrir ni nada, sino que porque sabía que él era poderoso para aún resucitarlo después de los muertos. Tenía tanta fe en Dios que sabía que era poderoso para resucitarlo de los muertos. Y esa fe le agradó al Señor. Y le agrada a las personas que creen sin ver, como nosotros hoy en día, que hemos creído en el amor de Dios sin ver la crucifixión, teniendo un mundo contrario que no quiere creer en Dios, que dice cómo y por qué. Pues no la ha revelado el Señor por el Espíritu. Si estás escuchando este estudio con atención, es porque el Espíritu Santo nos llevó a interesarnos por Dios. Si no, estaríamos interesados en otras cosas. Entonces, el Señor es amor también. Entonces, esto que Dios es uno, habíamos empezado con eso. Dios es único. Me gusta más decir único que uno. Dios es único. Y vamos a verlo en Deuteronomio 6:4. Uno puede buscar Éxodo 20, pero está el Shema. Deuteronomio 6:4 dice 6:4. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremendo, este versículo estaba desde la antigüedad. Por eso el fariseo le decía, este es el principal mandamiento.
Nuestro Dios es uno o único. Nuestro Dios es único. ¿Qué otra característica tiene Dios? Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hablaba de otro. Vieron que cuando Jesús se va de este mundo al Padre y dice, les voy a mandar otro consolador. Sin embargo, acá el testimonio escrito por Moisés dice que Jehová, Dios, y no hay otro fuera de él. Entonces sabemos que no hay nadie fuera de él. En el 4:39 dice lo mismo. 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces Jehová es el mismo en el cielo y es el mismo en la tierra y no hay otro. No hay otro. ¿Por qué? Porque vamos a ahondar en el conocimiento de lo que está diciendo Pablo en los escritos, ¿no? ¿Cómo entendemos eso a la luz del Tanaj, de la Torá, como le llaman en el Antiguo Testamento, del Pentateuco? Entonces, no hay otro. Jehová, nuestro Dios, es uno y no hay otro. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 39. Este lo cantamos una canción que es el Cántico de Moisés. 32, 39. Vean, dice, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo, ¿no? Porque he escuchado por ahí en la Biblia de los Testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo, ponen un Dios con minúscula, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ponen a Dios con minúscula. Entonces estaríamos entrando en una contradicción. No quiero decir ni sí ni no, pero acá vemos que dice, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, no hay, la palabra en realidad es, después yo la busqué y es Elohim. No hay Elohim conmigo, no hay poderoso. Yo soy el todopoderoso y no hay otro conmigo, no hay nadie conmigo. Isaías 43:10. ¿Vamos siguiendo? Isaías 43:10. Dice así, ustedes son mis testigos. Es re loco porque este versículo es el que más usan los testigos de Jehová. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios y lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces tenemos acá un versículo que dice que Él es el único Dios, y que fuera de Él no hay salvador. Fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Dios, de Jehová, no hay quien salve. Vamos a ver que el 44:6, otra vez, están ahí cerquita, 44:6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Fíjense que acá muchas veces se puede entender como dual, que como a veces en la Biblia dice dos cosas de la misma manera. Es una manera que escriben los hebreos de poner dos cosas. El Señor me tiene en sus manos, Él me sostiene en sus brazos. Como si yo diga así, yo estoy en la mano del Señor, pues Él me sustenta en sus brazos, ¿no? Es la misma idea en un punto, pero acá dice así, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces acá otra vez ponen su sello que fuera de Él no hay otro Dios. 45:5.
todos ahí en Isaías. 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y no hay ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Le está hablando a Ciro, rey de Persia, y le está diciendo que no hay fuerte, fuera de él no hay Dios. El único Jehová es él. 45:5 dice eso. 45:21, otra vez, Jehová es el único creador, y dice, proclamen y háganlo, y háganlos acercarse. Lo quiero traer al castellano moderno. Proclamen y hagan acercarse y entiendan y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto del principio? Y lo tiene dicho desde antes. Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Dios es justo y Dios es salvador, y no hay otro Dios afuera de él. Entonces, no hay otro, estamos en el 25:21. 46:9, otra vez. Isaías, hay cantidad de versículos que hablan de yo soy el único Dios y no hay más que yo Jehová, y lo firma. 46, si bien hay algunos misterios, como dice, bueno, yo Jehová, el único Dios y su Redentor, Jehová de los ejércitos, ¿no? Hay algunos versículos que son así que podemos leerlos después, pero acá hay una afirmación tajante, y esta es la palabra que tenían los creyentes del primer tiempo. No era que tenían las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, la colección que tenemos ahora, el canon cerrado como tenemos ahora, sino que estudiaban, cuando Pablo decía, tráeme los pergaminos que dejé en la casa de fulano, eran el Antiguo Testamento. Cuando decía, hacen bien en mirar la Escritura, como antorcha que alumbra en el día oscuro, está hablando de la Escritura. Cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando de esta Escritura, no estaba hablando de Apocalipsis, porque todavía no estaba escrito el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a 46:9, otra vez. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Y acá pone otra vara, ¿no? Que dice que Él es el único Dios y que no hay nadie semejante a Él. Semejante como puede ser un sinónimo, ni semejante, ni parecido, único. Por eso que digo, no me gusta poner el número 1, Dios es uno, sino que entiendo que Dios es único. Me parece que esa es una mejor interpretación, pero cada uno como más le guste. Hay libertad en el Espíritu de Dios, hay libertad hasta que todos lleguemos al conocimiento y nos esperemos todos, porque el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro. El propósito de los mandamientos que tenemos es el amor nacido de un corazón puro. Así que muchas veces tenemos que purificar nuestros corazones para poder entender al otro hermano que entiende de una manera y yo entiendo de otra. Y no hay ningún problema, pero vamos a seguir adelante porque tiempo tenemos, y si nos falta tiempo tenemos toda la eternidad para estar sentados en la mesa del Señor y conocer todos los misterios. Entonces, bueno, acá dice que no hay otro, ¿no? Tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Semejante a mí. Vamos a ver Oseas 13:4. Oseas, más difícil de buscarlo, ¿no? Oseas 13:4. Dice así: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Entonces da un mandamiento en el Antiguo Testamento que dice que cuando Él lo sacó de la tierra de Egipto, le da el mandamiento y dice, no conocerás otro Dios fuera de mí, afuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Lo afirma también Jehová tu Dios. Afirma Jehová tu Dios que no podemos conocer otro Salvador, ni nadie semejante a Él, sino solamente a Él. Entonces es maravilloso, porque ya muchos se darán cuenta cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Porque si está diciendo, bueno,
Yo soy Dios y no hay ninguno conmigo. No hay semejante, no hay que me parezca. Fíjense. Isaías 45, lo leímos, justo y salvador, 49, 26. Vamos a leer 49, Isaías 49, 26. Isaías 49, 26. 49, 26. Dice, y a los que te despojaron, haré comer su propia carne, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová es el Salvador y el Redentor. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando Él vengue. Entonces, ahí pone un versículo, Nico, que después lo vamos a leer, bueno, ustedes lo van a leer. No me vas a espoliar, Seba y Nico, no espolíen. Vamos avanzando despacito y obviamente si era presencial la reunión, no íbamos a saltar de la silla para que todos tienen un versículo, pero traté de ponernos todo y seguramente hay más, ¿no? Entonces, Salvador y Redentor, dice, y conocerá todo hombre cuando Él traiga venganza, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Muchas veces es así, el Dios de Israel, el fuerte de Jacob, y da dos títulos, como diciendo Jehová el Redentor y Jehová de los ejércitos. Ahí se ríe Sebastián. Fíjense, vamos a leer este versículo, que son versículos maravillosos, son maravillosos. Porque si fuera un Dios si Dios fuera un libro que decís, bueno, listo, ya me lo leí. Che, ¿leíste no sé, Sandokan? Sí, lo leí, me encantó. Esto no es algo que se pueda empezar y terminar, es algo que empieza el conocimiento de Dios y jamás, por los siglos de los siglos, jamás terminará el conocimiento de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Dios y el Salvador Jesucristo nunca terminará el conocimiento porque es infinito. Su entendimiento es infinito. Oh, profundidades, el conocimiento de la sabiduría de Dios. Inescrutables son tus juicios. Nos da un pantallazo que es insondable el Señor. Fíjense Isaías 48. Isaías 48, 16. 16. Fíjense cómo viene hablando. El autor es, obviamente, el autor es Isaías, o sea que esto lo dijo Isaías y lo escribió Isaías. Entonces uno puede decir, bueno, es Isaías el que está hablando. ¿Quién habla? Isaías 48, 16 dice así. Acérquense a mí, vamos a leer el 15. O el 14, para que veamos más o menos cómo viene hablando. Isaías 48, 14. Júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién hay entre ustedes que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Esto no está hablando de Ciro, de la persona física. 15. Yo hablé y les amé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Entonces hace un llamamiento, dice, acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que todo esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y ese versículo 16 es un misterio, es un enigma. Fíjense, acérquense a mí y escuchen esto. Viene hablando Jehová, supuestamente. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo.
y ahora me envía Jehová, el Señor, y su Espíritu. Y esto es maravilloso porque concuerda con las palabras de Pablo que hoy leímos al principio, que hay distintos tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay distintos ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay distintos tipos de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, es maravilloso poder tomarnos este tiempo y meditar en que se nos escapa del entendimiento, querer entender a Dios solamente haciendo un bypass, saltando a Jesucristo y queriendo entender a Dios sin la revelación del Espíritu Santo, y sin antes, la revelación del Espíritu Santo no la podríamos haber tenido si Jesucristo no entregaba su vida, no pagaba por sus pecados, su sangre nos limpiaba de todo pecado, y así poder escuchar claramente la voz del Espíritu. Entonces, en estos estudios vamos a tratar de desarrollar cuál es el rol que tiene el Padre, cuál es el rol que tiene el Hijo y cuál es el rol que tiene el Espíritu Santo, sin caer en los dogmas clásicos de la Iglesia, sin tener que obligarte. Yo a veces me siento, les confieso, hermano, que muchas veces entre pueblo cristiano, me siento como cuando ¿vieron cuando una persona no cree en los signos? Entonces, ¿de qué signo sos? De ninguno, no creo en los signos. Sí, pero ¿cuándo naciste? No interesa, porque no creo en ningún signo. Pero naciste en tal lugar. Entonces, cuando vos te quieren poner que vos sos trino, cuatrino, unicitario, binario, y hermanos, es difícil. Sacamos esas posiciones como cuando uno te quiere decir, ¿a qué iglesia vas? ¿Cómo se llama el pastor? Hermano, ocupémonos de conocer al Señor. La iglesia del Señor, ya sabemos que es todo el cuerpo de Cristo. Todo el que se ha unido a Cristo es uno con Cristo. Y es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Dios. Hay iglesias locales, iglesias internacionales, pero no entremos en esas discusiones o en emperrarnos en una posición cuando todavía hay mucho camino por recorrer, porque el Señor nos ha dado eternidad y nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Vamos a leer un par más y ya estamos en hora. Isaías 40 dice así, 40, el 18, dice, ¿a qué entonces me harán semejante? ¿O qué imagen me van a componer? Como diciendo, ¿con qué me van a comparar? A ver, ¿cuál es la imagen? ¿Que van a hacer una llamita? ¿Van a hacer la palomita? ¿Van a hacer el corazoncito, el pescadito? ¿Qué imagen le vamos a poner a Dios? Si Él es invisible, a Dios nadie le ha visto ni le puede ver jamás. El unigénito Hijo, que vive en el ser del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Pero ya estamos ahí en el conocimiento de Jesús, que lo vamos a dejar para la semana que viene. Acá estamos viendo cómo Dios dice, ¿qué me vas a componer? ¿A qué me vas a hacer semejante? El 25 dice lo mismo. ¿A qué pues me harán semejante? Ahí mismo, Isaías 40, 25. ¿A qué pues me harán semejante? ¿O qué me compararán? ¿A qué me compararán? Dice el Santo. Levanten al cielo sus ojos, yo hice todas las estrellas, los cielos, yo hago con 3 dedos los montes. ¿Con qué me van a comparar? Es incomparable. Isaías 46. Del 3, óigame, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos desde mí, desde el vientre, los que son llevados de la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, yo los soportaré. Yo hice, yo llevé, yo soporté y guardaré. ¿A quién me asemejan y me igualan? ¿A quién me comparan para que seamos semejantes? Nosotros sabemos por el Espíritu que eso tiene respuesta. Pero lo vamos a dejar acá para la semana que viene, y la semana que viene seguiremos en este conocimiento fascinante de nuestro Dios y Padre y de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado para que tengamos vida eterna.